En primer lugar, es bueno realizar la simulación del sistema de transmisión de movimiento, pues de esta manera será más sencillo explicar el funcionamiento y también reconocer las cualidades físicas y mecánicas de los elementos utilizados. Para esto se mostrará el enunciado que reúne las características y condiciones de funcionamiento. Un motor eléctrico de 3 caballos de fuerza funciona a 1750 revoluciones por minuto. Impulsa una polea canalada doble de 4.25 pulgadas de diámetro, la cual se encarga de transmitir movimiento a una polea canalada doble de 22 pulgadas de diámetro. La banda utilizada para la transmisión de movimiento es B97. Deben realizarse los cálculos respectivos teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo diario es de 8 horas. Para realizar la simulación, deben configurarse los diámetros de las dos poleas, es decir, la transmisora de 4.25 pulgadas y la receptora de 22 pulgadas. Con la ayuda de la herramienta de Inventor se realiza la simulación de la correa, configurando su tamaño de 97 pulgadas y teniendo en cuenta que para la transmisión se utilizarían dos bandas. Al momento de la simulación, se configura una velocidad angular de 1750 revoluciones por minuto, obteniendo el resultado simulado mostrado en pantalla. En cuanto a los cálculos teóricos, el primer paso a realizar será obtener la conversión de revoluciones por minuto a pies por minuto, de tal manera que las unidades tengan coherencia entre sí para los cálculos posteriores. Se puede ver la ecuación que relaciona a pi con el diámetro con el número de revoluciones por minuto sobre 12 para realizar la respectiva conversión. El siguiente paso consiste en calcular la longitud de paso, pues a pesar de especificar una medida inicial, esta debe contemplar el valor de un factor agregado. Este factor dependerá del tipo de banda identificado por medio de la tabla 1711 del libro Diseño de Ingeniería Mecánica de Shigley. Es decir, para este caso será de 1.8, dado que la banda es tipo B. De esta manera se procede a calcular la longitud de paso, siendo la longitud de la circunferencia más el factor obtenido por la tabla. Habiendo obtenido la longitud de paso, se procede a calcular la distancia entre centros con la ecuación mostrada, en donde se tiene el L sub P, se relacionan además los diámetros para cada una de las poleas y la constante pi. Al reemplazar los valores se encuentra que la distancia entre centros es de 27.34 pulgadas aproximadamente. A continuación se realizan los cálculos para el arco de contacto, en donde se utiliza la ecuación mostrada, donde se relacionan los diámetros para cada una de las poleas, así como la distancia entre centros, obteniendo un ángulo de 2.48 radianes. Habiendo obtenido el valor para el arco de contacto, se sustituye en la ecuación para encontrar el coeficiente Euler a la F por el ángulo, teniendo en cuenta que F es el coeficiente de fricción, dado que este valor de este coeficiente va a quedar de 3.56 aproximadamente. Se requiere encontrar la potencia nominal del sistema, por lo cual mediante el uso de tablas del libro Diseño de Ingeniería Mecánica de Shigley se realizan los cálculos. Como se puede ver en la tabla, el valor exacto para la velocidad de la banda requerida no se encuentra definido dentro de estas mismas. Y lo mismo ocurre con el diámetro de paso, por lo que es necesario realizar un cálculo de interpolación obteniendo el resultado adecuado para la potencia nominal como se muestra en la tabla, dado que finalmente la potencia será de 1.6 HP. Para hallar la potencia permitida por la banda, esta la encontramos por medio de la ecuación que está mostrada en la pantalla, para la cual es necesario adicionalmente encontrar dos factores de corrección. Los factores de corrección que se tienen que hallar es K1 y K2, como la ecuación indica, que es HA igual a K1 por K2 por el HTAP, que ese lo encontramos anteriormente.
K1 es el factor de corrección, el cual se calcula mediante la ecuación que tenemos aquí presente, donde dependiendo del número de bandas o de hileras, se toma y se hace uso de la ecuación que se dijo anteriormente, la cual es el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre la distancia entre centros. Teniendo esto, hacemos la interpolación correspondiente y obtenemos K1. Para hallar el factor de corrección de longitud de la banda, este lo asumimos como un valor de 1, debido a que en este, dependiendo de la sección de la banda y la longitud nominal de la banda, la cual se conoce como LP, se determina el rango en el que está y asimismo se asume este factor de longitud y este es el que se denomina como K2. Para calcular el HA, pues hacemos uso de los cálculos que se hallaron anteriormente, donde HA nos da de 1.4427 HP. En cuanto a la potencia de diseños, tenemos que usar la ecuación que es HD igual a H nominal por KS por ND, donde H nominal es la potencia que nos está entregando la máquina. KS lo asumimos como un uso determinado mediante la tabla 1715, la cual, dependiendo de cómo esté la fuente de potencia y la máquina que lo esté impulsando, hacemos esta interpretación. Asimismo, el ND lo asumimos como 1, que es dependiendo del factor de diseño que se asume. Para conocer la cantidad de correas que se debe usar en el montaje, usamos la ecuación de NB, que en este caso es el número de bandas, es mayor o igual a HD sobre HA. En lo cual, pues en esta ecuación, pues lo único que hacemos es el reemplazo que tenemos. Es el número de bandas mayor o igual a los 3 HP sobre el 1.442 HP, lo cual esto nos equivale a 2 bandas. En este cálculo se realiza es para la diferencia de tensión y como resultado obtenemos los datos mostrados en la pantalla. A partir de la diferencia de tensión, la cual se halló un poco antes, se realiza el cálculo para el tensor mayor y el tensor menor. Para el tensor mayor se debe tener en cuenta el factor de corrección Kc obtenido con la tabla 1716 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Schindler. Para el cálculo del tensor mayor se usó la ecuación 1.11 con los datos de la velocidad, el factor Kc, el cual se halló con la tabla 1716 con una sección de banda tipo B, más la división entre la diferencia de tensión por el exponente del ángulo por la fricción y dividido entre el exponente de la fricción por el ángulo menos 1. Esto nos da un valor de 39 libras fuerza. Ahora se hallará el tensor menor, el cual se halla con la diferencia entre el delta F y el tensor mayor. Esto nos da un valor de 13.578 libras fuerza. Prosiguiendo con los cálculos, hallamos el F sub I, el cual se muestra a continuación. Este lo hallamos con los valores de F1 y F2, los cuales se sumaron y se dividieron entre 2. Y le restamos el resultado de la multiplicación entre KB por la velocidad dividida entre 1000, esto elevado a la 2. Nos da un valor de 22.63 libras. Finalmente se encuentra el valor del factor de seguridad de la banda, que se halla con la ecuación que se ve a continuación. El NF es igual a la potencia permitida de la banda por el NB, que es la relación de potencias, dividido entre la potencia nominal multiplicado por el KS de la banda, y esto nos da un valor aproximadamente de 1.